Muy buenos días, queridos hermanos. El tema del día de hoy lo he titulado Dios ama al dador alegre. El tema de las ofrendas se trata a través de toda la Biblia. Esta palabra ofrendas aparece en la Biblia 539 veces. La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra ofrenda fue cuando Abel y Caín ofrecieron sus ofrendas a Dios. Por otro lado, el pueblo de Israel tenía varias ofrendas, como los holocaustos, los sacrificios de paz, las ofrendas elevadas, los votos, ofrendas voluntarias, primicias, etc. Para el pueblo de Israel, traer ofrendas a Dios era un acto de adoración y cuando ellos lo hacían con mucha reverencia. En esta mañana vamos a estudiar las ofrendas que ofrecieron a Dios dos personas. Una está en el Antiguo Testamento y es la ofrenda de Abel. Y la otra está en el Nuevo Testamento y es la ofrenda de la viuda pobre, como le denomina el evangelista Marcos y Lucas. Abel ofreció su ofrenda a Dios hace más de 6.000 años. Y como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, muerto aún Abel habla por ella. La ofrenda de la viuda fue dada hace más de 2.000 años y también tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Vamos a repasar estas dos historias y al final vamos a sacar algunas conclusiones, enseñanzas que nos dan estos preciosos pasajes de las Escrituras. En primer lugar, analizaremos la ofrenda de Abel. Tomaremos dos versos, uno se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 4, y el otro se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Génesis 4:4 dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es muy interesante lo que dicen ambos pasajes, ambos versículos acerca de la ofrenda de Abel. Aquí comparto con ustedes 5 cosas que debemos aprender de la ofrenda que Abel trajo para Dios. En primer lugar, dice que por la fe ofreció Abel su ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel estaba dirigida a Dios. Esto es muy significativo, porque significa que Abel conocía y creía en Dios. Puede imaginar quizás que Adán y Eva, los padres de Abel, le contaron historias acerca de Dios, de cómo era Dios, cómo ellos conversaban en el huerto con Él, cómo lo sustentaba, la relación que había con ellos. Y esto lo llevó a conocer a Abel que Dios fue el creador del universo, que Él era el autor y sustentador de la vida. Y por esto quizás como una ofrenda de gratitud de su corazón le ofreció la ofrenda que registra el capítulo 4, versículo 4 de Génesis. Abel, queridos, dio a Dios esta ofrenda voluntariamente, por gratitud a ese Dios quien le proveía todo lo que necesitaba para vivir. No lo hizo porque era un mandato, no, lo hizo voluntariamente. Hasta ese entonces no había una orden sobre las ofrendas. Esto sucedió años después con la ley en el tiempo de Moisés. Hermanos queridos, la primera cosa que nos enseña Abel con su ofrenda es que cuando damos nuestras ofrendas, la estamos dando a Dios. No a la iglesia, no a tu denominación. No, hermanos, estamos dándola a Dios. Y debemos darla voluntariamente y agradecidos por sus bendiciones. En segundo lugar, habla de la calidad de su ofrenda. Dice Hebreos que ofreció un excelente sacrificio. La ofrenda de Abel fue excelente. Dice el pasaje de Génesis 4:4, y esto nos da más claridad al excelente sacrificio que ofreció. Dice aquí que trajo el primogénito, es decir, la primera ovejita,
pero no solamente la primera, sino la mejor, porque dice este mismo versículo que de lo más gordo de las ovejas para el Señor. Esto habla de la calidad de su ofrenda. Hermanos queridos, Abel dio la mejor ofrenda que pudo darle a Dios. Y nos enseña con esta acción que tenemos que darle lo mejor al Señor. Lo primero y lo mejor fue lo que dio Abel y nos enseña que debemos hacer así. En tercer lugar, queridos, en primer lugar dijimos que fue ofrecida a Dios. En segundo lugar fue la mejor ofrenda. En tercer lugar, dice la Escritura en Hebreos que por su fe alcanzó testimonio que era justo. Esto quiere decir que la ofrenda de Abel habla de la rectitud de su corazón, de cómo era Abel. Miren, queridos, por su ofrenda podemos conocer cómo él era él. Dice, alcanzó testimonio que era justo. Abel era un hombre que amaba y temía a Dios. Además de lo excelente de su ofrenda, su actitud era buena. Su motivación era correcta. No solamente era sus hechos buenos. El ofrecer una ofrenda a Dios era un hecho bueno, pero había una rectitud en su corazón. Su motivación, su actitud era buena, su intención era buena. Y Dios no solo miró la calidad de su ofrenda, sino también de su corazón. Queridos, alguien ha dicho que nuestras ofrendas revelan el estado espiritual de nuestro corazón. Cómo está nuestro corazón para Dios. Así son nuestras ofrendas. En cuarto lugar, dice Hebreos 11:4, y muerto aún, habla por ella. Como dijimos al principio, han pasado más de 6,000 años de la muerte de Abel. Y aún hoy, en el siglo XXI, Dios da testimonio de su ofrenda. Y Abel muerto aún habla por ella. Qué hermoso es saber que Abel, por su ofrenda, llegó a estar en la galería de los héroes de la fe que presenta el capítulo 11 de Hebreos. De hecho, es el primer héroe que presenta. ¿Por qué? Por su ofrenda, que fue excelente para Dios y que da testimonio de la rectitud de su corazón, y aún muerto habla por ella. Y en quinto lugar y último lugar de este pasaje de Abel, dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy interesante, queridos. ¿Sabes que cuando traemos una ofrenda a Dios, en primer lugar, Dios mira a la persona que da la ofrenda? Por eso dice aquí, miró con agrado a Abel, por su actitud, su corazón, el agradecimiento, quizás la alegría con la cual ofrendaba, y luego vio la ofrenda. La versión de la traducción del lenguaje actual dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo. Más importante que la ofrenda en sí era el corazón de Abel, la actitud, la motivación, lo que lo movió a hacer esta ofrenda. Y esto es lo que trajo más contentamiento al corazón de Dios. Por eso él dijo que le agradó a Abel y también su ofrenda. En segundo lugar, vamos a ver la ofrenda de la viuda pobre. Y vamos a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual en Marcos capítulo 12, versículo 21 al 41 al 44. Dice así este pasaje. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué aprendemos de esta ofrenda, de esta viuda a la cual el evangelista le dice la viuda pobre? En primer lugar, hermanos, aprendemos que Dios ve las ofrendas. Marcos 12:41 dice que Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía
cómo la gente daba sus ofrendas. Queridos, considero que este pasaje de Marcos y Lucas que registran esta historia no fue un accidente, hermanos. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. Y en este caso el propósito era enseñar a sus discípulos y a nosotros que Dios nos ve cuando damos las ofrendas a Él. ¿Sabes, querido hermano? Dios ve y conoce tres cosas en relación de las ofrendas que le damos. En primer lugar, Él sabe cuándo las damos. En segundo lugar, cuánto damos. Y en tercer lugar, cómo damos. Este versículo dice que se acercó y se sentó justo en el tiempo de las ofrendas, cerca de la caja de dinero. Él llegó ahí en el tiempo apropiado, en el tiempo exacto, para ver lo que estaba pasando. En segundo lugar, dice que veía cómo la gente daba sus ofrendas. Y más adelante va a decir cuánto dio los ricos y cuánto dio la viuda pobre. Y también va a hablarnos acerca de la actitud, cómo los daba. Es muy interesante que más adelante dice que daban los ricos de lo que les sobraba. La pregunta es cómo el Señor sabía que los ricos daban de lo que les sobraba. Y también Él dice ahí que esta mujer viuda era muy pobre. ¿Cómo sabía que esta mujer era pobre? ¿Y cómo sabía que esta mujer dio todo lo que tenía, hermanos? ¿Y saben por qué? Porque el Dios en quien creemos es un Dios omnisciente. Jesús no solo vio todo lo que los discípulos vieron. Jesús vio también el corazón de cómo los ricos ofrendaban, el corazón de esta mujer. ¿Sabes, querido? Jesús lo conoce todo. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estamos siendo conscientes que Dios nos ve cuando ofrendamos? ¿Sabes, querido? Dios sabe cuánto le damos. Cuando estamos el domingo en la reunión o en el día de las reuniones y damos la ofrenda, ¿qué estamos dándole al Señor? ¿Nos importa realmente lo que Él piensa? Aquí este pasaje nos enseña que sí le importaba lo que Él piensa. Y la pregunta de fondo es, ¿mira a Dios con agrado nuestras ofrendas? ¿Estamos agradando al Señor? ¿Estamos contentando su corazón con las ofrendas que le estamos dando? Que el Señor nos ayude. Queridos, esta enseñanza para nosotros hoy es que Él ve nuestras ofrendas. Él sabe cuándo damos, Él sabe cuánto damos y Él sabe cómo le damos. En segundo lugar, la segunda enseñanza es que no debemos dar para ser visto de los hombres. Dice el verso 1, levantando los ojos Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Saben? En el tiempo de Jesús, en los patios afuera del templo, ahí se colocaban los cofres de las ofrendas. En hebreo, estos cofres se llamaban soforot, por su forma parecida al shofar. El shofar es aquel cuerno que sirve como trompeta a los judíos. En la parte de arriba de estos cofres tenían una especie de embudo por donde echaban las monedas. Y cuando los ricos venían y echaban sus monedas, estas caían en la caja y hacían mucho ruido. Sin duda, queridos, como dicen en otros pasajes de las Escrituras, sin duda muchos de ellos lo hacían para ser vistos y alabados por los hombres. En cambio, la viuda pobre, dio su ofrenda en secreto. Ella ni siquiera sabía que Jesús la estaba viendo en ese mismo instante, porque eso no era importante para ella. Lo importante para ella era obedecer a Dios, a quien daba esas ofrendas. Y ella dio lo mejor que tenía.
Me impresiona mucho aquí que, como dice se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Dice que Dios, Jesús vio lo que esta mujer hacía en secreto. Y hoy, más de 2000 años, estamos hablando de su ofrenda, porque el Señor lo hizo público. Es interesante que ambos dieron su ofrenda, porque sabían que esa era su responsabilidad para con Dios, de dar. Pero ambos dieron con motivaciones diferentes. Uno para ser vistos por los hombres y ser alabados por ellos, y la viuda pobre por obediencia al mandato de Dios. Queridos, este pasaje también nos enseña del peligro que hay de dar para ser vistos y alabados para los hombres. El acto de dar las ofrendas al Señor es muy importante, pero lo es también la actitud con la cual damos, la motivación, lo que nos mueve a dar. ¿Sabe? Dios ve tu ofrenda, pero también ve tu corazón. Y no debemos dar las ofrendas para ser vistos, menos para ser alabados por los hombres. Y quizás debemos recordar la enseñanza de Jesús acerca de las ofrendas, cuando dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queridos hermanos, en primer lugar, la viuda nos enseña con su ofrenda que Dios ve nuestras ofrendas. Cuándo damos, cuánto damos, cómo damos. En segundo lugar, no debemos dar para ser visto por los hombres. Pero hay una enseñanza más. En tercer lugar, Dios ama más la obediencia que la cantidad que damos. El versículo 4 dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas de poquísimo valor. Y este está en el lenguaje, en la traducción del lenguaje actual, en la versión de traducción del lenguaje actual. Esta mujer dio 2 moneditas de poquísimo valor. El evangelista Lucas dice que dio 2 blancas. Ella dio 2 monedas que eran de bronce o cobre, que en su tiempo tenían el mínimo valor. A los ojos de los hombres esto no tenía ningún valor, pero ella fue obediente al hacerlo. Al igual que Abel, dio lo mejor que tenía para Dios. Era lo único que tenía. Y el Señor va a decir que Él dio todo lo que ella tenía, todo su sustento. ¿Sabes, querido? Para Dios más importante es la obediencia que la cantidad que damos. Los ricos dieron mucho, pero como dice el versículo 4, echaron para las ofrendas de lo que les sobra. En cambio, esta viuda pobre, quizás su valor monetario no era mucho, pero el valor radica que de su pobreza, dice Jesús, dio todo el sustento que tenía. Oh, hermanos, yo no sé qué pensó esta mujercita en el momento de su ofrenda. Ella sabía que en la ley decía que debía dar su ofrenda a Dios. La viuda lo que menos pensó fue en sus necesidades. Imagino, sin duda, sus necesidades eran muchas y más que muchas de nuestras necesidades. Pero más importante para ella que sus necesidades era el obedecer a su Dios. Su obediencia vale mucho más que la cantidad de dinero que ella dio. Hoy también, querido hermano, a Dios le agrada más nuestra obediencia que la cantidad que damos. Si somos obedientes, daremos nuestras ofrendas, aun cuando esto signifique algo sacrificial, aun cuando esto signifique que demos del sustento que necesitamos para vivir. Pero con esto agradamos a Dios. Y en cuarto y último lugar, querido, esto me encanta porque Dios honra a los que le honran. El versículo 3 dice que Jesús dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Oh, hermanos,
Qué hermosas palabras. Cómo Jesús alabó a esta mujer. Cómo la honró. Dijo que ella echó más que todos los ricos, no más que un rico, sino todos ellos, lo que dieron juntos, esta mujer dio más que todos ellos, porque aquellos echaron de lo que les sobraba. Mas esta, dijo Jesús, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús alabó a esta mujer, echó más que todos. Esta mujer dio su ofrenda en el anonimato y el Señor la hizo pública. Y esto dice Mateo capítulo 6, versículo 4, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queridos, no sabemos ni cómo se llamaba esta mujer, pero hoy, 2000 años después, seguimos hablando de ella. Y se seguirá hablando de ella hasta cuando el Señor venga. Cuán cierta es la palabra del Señor que encontramos en 2 Samuel capítulo 2 y versículo 30, donde dice, yo honraré a los que me honran. Si le damos a Dios con una actitud correcta, Él te va a recompensar. Hay promesa de bendición cuando bendecimos, cuando obedecemos sus mandamientos, hermanos. Estoy seguro que Jesús no solo alabó a esta viuda, sino que suplió todo lo que ella necesitaba para vivir. La Biblia no lo dice, pero imagino que su obediencia le llevó a ser bendecida. Y esto me lleva a pensar en otra viuda del Antiguo Testamento, que se encuentra en los libros de los reyes, donde habla de la viuda de Sarepta. Esta viuda también fue obediente al mandato de Dios de alimentar al siervo, y por 3 años el aceite no escaseó, ni tampoco menguó la harina. Dios bendijo a esta viuda por su obediencia. Queridos, yo honraré a los que me honran, dice el Señor, y Él cumple su palabra. A manera de conclusión, querida iglesia, me gustaría compartir con ustedes 10 hermosas lecciones que salen de estas 2 historias, de Abel y la viuda, y que podemos aplicar hoy. Estas historias nos enseñan que, en primer lugar, cuando damos una ofrenda, es a Dios a quien se la damos. No la damos a la iglesia, hermanos. Tampoco a la denominación. Es a Dios quien damos esta ofrenda. Y una cosa más, como Abel, es un acto de gratitud y de adoración a Dios. No es solo poner algunas monedas en el platillo o algunos billetes. No. Con esta ofrenda estamos adorando a nuestro Dios y estamos diciéndole gracias por todo lo que nos has dado. En segundo lugar, nos enseña que cuando damos una ofrenda, debemos traerla con acción de gracias, reconociendo que de Dios proviene toda bendición. Con acción de gracias, con gratitud. Hermanos, no damos la ofrenda para que Dios nos bendiga, no. La damos porque Él ya nos bendijo y la damos con acción de gracias, que es lo que hizo Abel. En tercer lugar, Abel nos enseña que la ofrenda que ofrecemos al Señor debe ser la mejor. Lo mejor que le podemos dar, lo primero y lo más gordo, dice la Escritura. Es decir, la mejor ofrenda es para el Señor. En cuarto lugar, nos enseña que la ofrenda revela el estado del corazón. La ofrenda no solo fue la mejor de Abel, sino que sus motivaciones fueron correctas. Dice que por su ofrenda habla de su justicia, habla de la rectitud de su corazón. En quinto lugar, nos enseña que lo primero que Dios mira con agrado es a la persona y después a su ofrenda. Dice la Escritura, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La persona es más importante que la ofrenda. En sexto lugar, tan hermosa fue la ofrenda de Abel, que muerto aún habla por ella. Y ahora se encuentra Abel en la galería de los héroes de la fe. Su ofrenda es un ejemplo digno a imitar.
En séptimo lugar, de la viuda aprendemos que Dios ve y conoce nuestras ofrendas, sabe cuándo damos, cuánto damos y la actitud con que le damos. Porque Dios es un Dios omnisciente y lo sabe todo. Y a Él le importan las ofrendas que le damos. En octavo lugar, el acto de dar ofrendas es muy importante, pero lo es también la motivación por la cual damos. Hermanos queridos, nunca debemos ofrendar para ser vistos, menos para recibir alabanza de los hombres. Eso no es tan importante. Lo importante es recibir la alabanza, la aprobación de Dios. Darlo en secreto para Dios. Y Dios se encargará de hacerlo público. En noveno lugar, queridos, tenemos que aprender que Dios está más interesado por nuestra obediencia que por la cantidad que damos. No es tan importante la cantidad como la obediencia al Señor. El Señor dice que traigamos las ofrendas al alfolí. Darle lo mejor al Señor, aunque esto demande sacrificio, es obediencia. Es un sacrificio de alabanza al Señor. Y en décimo y último lugar, queridos, Dios honra a los que le honran. Lo que haces en secreto, Dios te lo recompensará en público. Fueron las ofrendas de estas dos personas que los inmortalizaron, a Abel y a la viuda pobre. Fueron las ofrendas que ellos dieron con todo su corazón. Te invito hoy a que des tu ofrenda con alegría. Como dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Trae tu ofrenda al Señor con alegría, con acción de gracias, con gratitud, como un acto de adoración. Y termino con este versículo, como dice Proverbios 3, 9, 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Hermosa la palabra de Dios. Nos dice que si honramos a Dios con nuestros bienes, si lo hacemos en obediencia a su palabra, si lo hacemos con la motivación correcta, con toda seguridad, recibirás la bendición prometida. Nunca te faltará ni comida ni bebida. Lo que Dios promete, eso lo cumple. Que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla y darte la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.